¿Cómo veis vosotros el tema? Bien, bueno, nosotros lo que tenemos muy claro es que lo primero tiene que ser la paralización de las obras y la suspensión de esas obras. En febrero se publicó por parte del ayuntamiento, se publicó el plazo, bueno, empezó a correr el plazo de un año, que es el año que comenta Mireia, que tienen para realizar la consulta. Creo que nos vamos a encontrar con la finalización de las obras de reparcelación del PERI y la consulta todavía no se ha hecho en ese año. Para nosotros lo primero es la paralización, lo segundo es la consulta y lo tercero es aquello que salga en la consulta, nosotros estaremos de acuerdo en llevarlo a cabo. No obstante, nosotros tenemos un proyecto, una propuesta para desarrollar en esa zona del PERI. Nosotros pensamos en un pulmón verde, sería un parque, no un parque de árboles y hierba simplemente, sino que, como mis compañeros han dicho, el carril bici, las zonas verdes, zona infantil de juegos, una real, no como la que has comentado que existe en Landako, una zona de juegos, a poder ser que esté cubierta, una zona de gimnasia urbana, un frontón, ya lo tenemos diseñado en nuestra propuesta, un frontón cubierto, es decir, un proyecto de pulmón verde en el centro de Durango, porque los durangueses y las duranguesas nos lo merecemos. Creemos que es un terreno público, un terreno que es cierto, pertenece a Eusko, es la zona liberada por Euskotrenbideak, pero creemos que ya hemos pagado bastantes peajes, que pagamos bastante peaje con la AP Sortzi, que los durangueses Durangaldea parece que es la hermana pobre o la zona pobre de Vizcaya, somos los castigados, somos los únicos que pagamos por esa autopista y también cuando se hace una obra como el soterramiento del tren parece que tenemos que pagar con ella y nos quieren hacer pagar con 5 torres de edificios, más de 500 viviendas. 500 viviendas que va a suponer más contaminación acústica, porque va a haber más tráfico de coches por esa zona, más contaminación ambiental. Ellos han dicho que la contaminación ambiental, más de la mitad es por tráfico, pues más tráfico nos traerán más de 500 viviendas en el centro de Durango. Entonces, creemos que estamos ya cansados de ser la parte que tiene que pagar las cuentas de Vizcaya y la AP Sortzi, ahí la tenemos, y con el ferrocarril nos quieren hacer pagar también un soterramiento, unas obras que a otros no les hacen pagar. Me gustaría saber quién va a pagar el túnel que Diputación Foral de Vizcaya quiere hacer por debajo de la ría para unir Portugalete y Guecho. ¿Quién lo va a pagar? ¿Van a construir torres también encima de la ría?